peor enemigo es el que no ves venir, es el que te sorprende. Para poder ver a tu enemigo tienes que constantemente estar monitoreando el entorno, tienes que constantemente estar calibrando tus fuerzas, tienes que constantemente estar haciendo un diagnóstico de tus debilidades. Soy Carlos Ruiz González, profesor decano de Política de Empresa del IPADE. Hay un dicho de la Organización de Alcohólicos Anónimos que dice: si trabajas, funcionará. Es decir, si te anticipas y te preparas, seguramente podrás tener éxito. Esto lo digo porque yo creo que hay otro dicho que también es muy importante, que es que el peor enemigo es el que no ves venir, es el que te sorprende. Para poder ver a tu enemigo tienes que constantemente estar monitoreando el entorno, tienes que constantemente estar calibrando tus fuerzas, tienes que constantemente estar haciendo un diagnóstico de tus debilidades. Cuando estás viendo el entorno, lo tienes que estar viendo desde 3 puntos de vista. Por un lado, tienes que ver hacia el futuro, no nada más al corto plazo. Claro, el largo plazo se ha cortado con los últimos acontecimientos, pero no importa, tienes que ver a largo plazo que tú definas, que pueden ser 3 meses o 1 año. Tienes que ver las tendencias que hay en el mercado, tienes que voltear hacia afuera, tienes que ver lo que está pasando en la calle, no nada más lo que está pasando en las 4 paredes de tu empresa o en las 4 paredes de tu oficina. Y luego, muy importante, tienes que compartir la visión de lo que crees que va a pasar con tu equipo, porque tu equipo te va a aportar ideas. Acuérdate que las mejores decisiones se toman cuando las consensas, y está comprobado que si tomas la decisión entre varios, la calidad de la decisión aumenta. Así es como puedes ir detectando a ese enemigo que viene y que de otra manera no verías. Tienes que ser proactivo, tienes que adelantarte, y eso te va a permitir, en primer lugar, captar nuevas oportunidades. En segundo lugar, identificar amenazas importantes, pero más importante, te va a permitir prepararte para enfrentar esas nuevas realidades. Te va a permitir adquirir capacidades o habilidades para poder combatir esas amenazas, y te va a permitir saber cuáles son tus limitaciones para poder pelearte con ellas. Es una especie como de lectura del entorno y de lectura de ti mismo. Y en ese sentido, me gusta mucho una frase de Alvin Toffler, el autor de El shock del futuro, que decía que los analfabetas del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino van a ser aquellos que no sepan aprender y desaprender rápido. Aquí de lo que se trata es de aprender rápido, de adquirir capacidades rápidamente que te permitan mantenerte en forma, que te permitan seguir compitiendo. Y lo de desaprender, no lo desdeñen, es decir, la capacidad de desaprender es la capacidad de poder olvidarte de modelos o de comportamientos que te han sido muy exitosos, pero que ya no lo serán. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de crisis. En las crisis te cuestionas la manera en que haces las cosas, porque tienes que encontrar una manera en que se resuelvan. Las crisis no se resuelven solas, tienes que hacer cosas distintas, y cuando estás en crisis estás mucho más dispuesto a cambiar. Pero no tienes que esperarte a que se den las crisis, tienes que adelantarte. Hay empresas que lo han hecho y lo han hecho muy bien, como Intel en su momento. Dejó de hacer discos duros cuando se dio cuenta que ese era un negocio que iba a dar márgenes muy pequeños, y se puso a hacer microprocesadores, que se dio cuenta que iba a ser un negocio muy interesante, aunque no tenían ni idea de cómo hacer microprocesadores. Pero se prepararon y tuvieron mucho éxito, y ahora son la compañía que más microprocesadores vende. Prepárate bien para que veas venir a ese peor enemigo que si no te preparas no lo vas a ver.